Este año se cumple un siglo desde el fallecimiento de don Enrique de Aguilera y Gamboa, el 17º marqués de Cerralbo. Una persona muy aficionada a la arqueología, muy interesado en la arqueología y que ejerció una enorme labor de mecenazgo a la hora de promover pues este tipo de investigaciones que quizás no fueran tan usuales en zonas como Guadalajara y otros puntos de España en los que también las promovió pues a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Bueno, pues con motivo de este centenario y a modo de conmemoración pues se van a hacer una serie de actividades de la mano de diferentes museos de toda España. Y entre ellos, por supuesto, contamos con el Museo Provincial de Guadalajara porque el Marqués de Cerralbo, como decíamos, pues también dio mucho impulso a la arqueología en nuestra provincia con resultados que muchos ya conocen, pero que enseguida vamos a recordar, mejor dicho, nos va a recordar pues el director del Museo Provincial de Guadalajara, Fernando Aguado, a quien ya tenemos al otro lado del Zoom, a quien ya saludo de nuevo. Fernando, buenos días, director, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues esto, vamos a recordar un poquito, una breve reseña, porque hizo muchísimas cosas la figura del Marqués de Cerralbo y sobre todo pues a raíz o aprovechando pues lo que se va a hacer para conmemorar el centenario de su fallecimiento aquí en el Museo Provincial de Guadalajara. Creo que la contextualización del personaje es correcta, ¿no? Pero prefiero que me corrijas, que tú de esto eres el que sabes. Sí, es correcta. Enrique de Aguilera y Gamboa fue un noble, un aristócrata español, nacido en Madrid a finales a mediados del siglo XIX, y es uno de los pioneros de la arqueología en España Ujú. y tuvo una actividad muy intensa en nuestra provincia. Por eso, pues hemos querido unirnos a este homenaje que pues está liderado por el Museo Cerralbo, el museo que se constituyó con el legado de todas las colecciones que logró reunir a lo largo de su vida y que en su testamento lo que hace es cederlos al Estado, ceder también el palacete donde vivió en la calle Ventura Rodríguez de Madrid, y que es el germen de lo que es hoy el Museo Cerralbo. Ujú. El Marqués de Cerralbo, aparte pues de grande de España, aristócrata, con una inmensa fortuna, también pues tuvo intervención política dentro del partido y el bando carlista. Fue incluso pues el político carlista más importante en España, senador al ser grande de España también. Y pues amigo íntimo de don Carlos, que Ujú. pues le hizo representante en el Senado del Partido Carlista. Tuvo altibajos dentro de esta acción política y pues se centró intensamente en una de sus aficiones que fue la arqueología. Ujú. Él era licenciado en filosofía y letras y también en historia. Y pues lo que hizo fue sufragar una gran cantidad de excavaciones eh, en un territorio que hoy pertenece a las provincias de Soria, de Zaragoza, de Guadalajara y también de Segovia, por una razón fundamental, y es que tuvo una gran relación con el obispo de Sigüenza, al que pertenecían la mayor parte de estos Ajá, territorios. ajá. Eh, Sí, lo hizo además de una manera muy interesante, ¿no? Porque lo que hacía era, pues las noticias de los posibles yacimientos, lo recogía a través de una red que organizó a través de los párrocos de estas localidades, que le iban informando donde al realizarse Anda. pues desde obras públicas o trabajos agrícolas, donde iban a
apareciendo piezas y luego, pues bueno, pues O sea, conseguía... a través de los curas de los pueblos de estas provincias tenía ahí una especie de red de corresponsales que en cuanto aparecía por ahí alguna sospecha de que podía haber vestigios o restos arqueológicos, se lo hacían llegar los curas pues a su superior correspondiente y de este modo llegaría al obispo de Sigüenza, que se lo comunicaba al marqués de Cerralbo, que es cuando mandaba allí a sus intereses, ¿no? Ah, Efectivamente, mira, qué curioso. el marqués de Cerralbo luego lo que hacía era organizar la excavación. Claro. Tuvo también muchísimos colaboradores. Bueno, fue de los primeros investigadores en incorporar a las excavaciones arqueológicas fotógrafos o dibujantes, entre ellos, Ah, pues claro. bueno, pues el conocido, también en la provincia de Guadalajara, el conocido investigador Juan Cabré, Hombre, eh, por supuesto. o don Justo Juberías. Ellos lo que hacían era como pues, controlar a esa red de informadores. Bueno, pagaba, sufragaba todas esas excavaciones, daba mucho trabajo en los pueblos, por eso además pues, funcionó también esa red de información y llegó a excavar pues, casi un centenar de excavaciones, de yacimientos en estas provincias que, bueno, pues que te contaba al principio. Ujú. Por ponerte un ejemplo, solamente en la provincia de Guadalajara, si me dejas que te lea, Sí, sí, por supuesto. intervino en yacimientos, en excavaciones en Luzaga, en Aguilar de Anguita, en Garbajosa, en Clares, Turmiel, Padilla, Hortezuela de Océn, Torres Aviñán, Iges, Carabias, Alcolea de las Peñas, Olmeda de Jadraque y en el Atance. En la provincia de Soria, por ejemplo, pues la archiconocida yacimiento Numancia, claro. de Torralba de Ambrona, bueno, pues Ah, es un yacimiento paleontológico, no arqueológico, ah, vale. pero bueno, pues que consiguió pues poner las primeras piedras dentro de este edificio que ahora mismo es la arqueología. Ujú. Empezó a emplear métodos también para indexar toda la información que iba logrando Para y bueno, pues registrarlo, para ponerle etiqueta a cada cosa y que no se nos perdiera por los cajones, ¿no? eso es, eso es. Y bueno, pues hizo publicaciones también y bueno, pues participó, por ejemplo, en el primer congreso de arqueología, el primer congreso internacional de arqueología que se celebró en 1912, si mal no recuerdo, intervino y tuvo un gran éxito. Fue nombrado Real Académico de la Historia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en España y también pues, consiguió varios reconocimientos a nivel internacional. Es, por decirlo así, pues uno de los pilares fundamentales de la disciplina arqueológica en España, aunque su metodología ahora mismo está completamente superada. Y además, pues bueno, la importancia también de que su legado lo dejó a colecciones públicas. Todos los objetos que bueno, pues, salieron de sus excavaciones actualmente se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional y las colecciones de ciencias naturales de paleontología están en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. El resto de colecciones que fue reuniendo a lo largo de su vida, cerámica, dibujos, estampas, armamentos, monedas, mobiliario, pues todo eso es lo que podemos ver, aparte también de colecciones arqueológicas de España y de otros lugares, se pueden ver en el Museo Cerralbo. Ujú. Interesantísima figura, la del Marqués de Cerralbo, la del 17º Marqués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera y Gamboa, y por supuesto, del todo procedente, justo y necesario. Pues este homenaje que se le va a hacer, yo creo que del mejor modo posible, hablando de arqueología, ¿no? Que he visto que son muchísimos, bueno, son 9 museos estatales y autonómicos, algunos ya los has mencionado, museos importantísimos los que se unan y los que se unen a este homenaje, por supuesto, de Guadalajara no podía faltar en forma de dos ponencias que prefiero que seas tú quien nos las presentes y me parece que también con la colaboración de un acto que se va a realizar precisamente en Luzaga. Bueno, la primera de esas ponencias tendrá lugar esta misma tarde a las 7 de la tarde y cuéntanos cómo se llama, quién viene aquí a hablarnos, de qué se va a hablar. Ujú. Bueno, pues hemos organizado un pequeño ciclo de conferencias que hemos titulado Pioneros de la Arqueología en Guadalajara. Empezamos esta tarde con la primera de las conferencias en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara. Eh,
a las 7 de la tarde y bueno, pues tenemos el honor de recibir a Carmen Jiménez Sanz, que es actualmente la directora del Museo Ferralbo, y Ernesto García Soto, arqueólogo, bueno, pues un viejo conocido del museo y también de la arqueología de nuestra provincia. Nos van a hablar del Círculo de Colaboradores del Marqués de Cerralbo, Arqueología con las Parroquias, es el título que lleva la conferencia, y vamos a ver ese sistema ese procedimiento que llevaba el Marqués de Cerralbo para informarse y para, bueno, pues ejecutar las excavaciones arqueológicas. Y la segunda y última de las conferencias tendrá lugar el día 24 de noviembre, en el que vamos a hablar de la labor arqueológica de Juan y Encarnación Cabré en Guadalajara, a cargo también del arqueólogo Ernesto García Soto Mateos, y vamos a rendir homenaje bueno, pues a dos figuras también importantísimas en nuestra provincia, como son Juan Cabré y su hija Encarnación, Encarnación que Cabré. además creo que fue la primera mujer que se dedicó profesionalmente o con formación, bueno, la primera arqueóloga que hubo en nuestro país, ¿no? Eso es, una de las primeras universitarias, una de las Sí. primeras personas que se encarga bueno, pues de intervenir en excavaciones arqueológicas, y a la que debemos también un trabajo interesantísimo. Bueno, pues, ella es la que realiza, por ejemplo, los calcos de las pinturas y los grabados en la Cueva de los Casares de Guadalajara. Y bueno, pues realiza interesantísimos estudios y publicaciones. Por ejemplo, publica gran parte de las excavaciones que realizó el Marqués de Cerralbo, y por eso no se ha perdido mucho de esas memorias, de esos trabajos. Se lo debemos a Encarnación. También le debemos a ella la sistematización, la primera sistematización que se realizó con espadas de la Edad del Hierro o de las fíbulas, ¿no? Que trabajó junto con su hijo. Oye, Es decir, Fernando, que perdona, hablamos de una saga familiar importantísima dentro de la arqueología española, de que rendimos homenaje también en este ciclo dedicado a los pioneros de la arqueología en Guadalajara. Importantísima saga a nivel nacional y, por supuesto, a nivel provincial, dado algunos datos que has dado, pero que el vínculo y su trabajo su labor fue muy intensa aquí en nuestra provincia. Has comentado algo, pero ya sabes que yo, que como soy muy preguntón, no se me puede quedar en el tintero. ¿Qué es eso de la sistematización de las espadas y las fíbulas? Porque estos términos museísticos o académicos a veces nos despistan un poquillo. ¿De qué se trató este trabajo de Encarnación Cabré? Bueno, ya sabéis que en los museos y en arqueología lo que se hace es clasificar, clasificar, Sí, clasificar. sí. Ahí podemos ver la evolución, las influencias en la tecnología. El primero de estos estudios lo hizo Encarnación. Es fundamental, sobre todo pues, para comparar unos yacimientos con otros y para ver incluso dataciones que muchas veces, sobre todo pues en momentos de la disciplina en las que todavía no estaba avanzada otro tipo de análisis sobre las piezas, la datación se basa un poco en esa evolución en la tecnología, si están más desarrollados o no este tipo bueno, pues de objetos tecnológicos, de armamento o de objetos textiles, ¿no? De ahí la importancia de su trabajo. Además, bueno, pues, sigue estando vigente. Hay otros que se han ido bueno, superponiendo a los de Encarnación, pero la O pionera sea, es ella. Ahora estamos estamos hablando muy que no solo era mujer que no la dolían prenda, no se caían los anillos a la hora de coger la piqueta o a la hora de realizar esos magníficos calcos o tantas otras labores, sino también a la hora de elaborar un método de trabajo posterior al trabajo de campo que permitiera contrastar los resultados obtenidos en ese trabajo de campo y poder acceder a esa información del mejor modo o poder acceder a una serie de conclusiones de un modo mucho más directo. O sea, ella trabajaba sobre el terreno, pero también planteando luego ese estudio de lo obtenido sobre el terreno. Eso es. Fue una gran investigadora y bueno, pues un referente Ajá. bueno, pues para la historia de la arqueología y para la historia de las mujeres.
es. Bueno, hablábamos hace un momento de la Cueva de los Casares, pero allí en Ribes, pero de Ribes nos vamos a ir bien cerquita hasta Luzaga, porque me parece que aparte de estas dos ponencias va a haber algún acto también con motivo del centenario del fallecimiento del Marqués de Cerralbo, allí en aquella localidad, en Luzaga. Ujú. Bueno, las actividades que se han realizado en esta localidad las ha realizado el ayuntamiento. Yo creo que las ha concentrado más a lo largo del verano, Mm. ya que bueno, pues Sí. el centenario dio su pistoletazo de salida en el mes de agosto, que es bueno, pues la fecha de fallecimiento del marqués, y ya han tenido alguna actividad. Mm. También hay otras localidades bueno, pues se han unido, como Santa María de la Huerta en Soria, que era el lugar donde tuvo la residencia veraniega el Marqués de Cerralbo, y un poco como el laboratorio de acción, ¿no? El punto, el eje central desde el que realizaba estas actividades, esta actividad arqueológica el Marqués de Cerralbo, y por supuesto, pues bueno, Luzaga, donde el Marqués de Cerralbo pues, hizo importantes descubrimientos de necrópolis celtibéricas, pues no podía fallar. Bueno, pues estaremos muy pendientes sobre los actos que se van a realizar. Yo que pensé que venía todo en el mismo pack, es por el mismo motivo, pero que vamos, que son al margen de los que se realizan Esos en el Museo son Provincial. participantes que se han sumado a esta Ah. conmemoración, como nosotros y como el resto de museos que has mencionado en la entrevista. Recordamos muy rápido, Fernando, las fechas y hora de estas dos interesantísimas ponencias, en la primera de las cuales se nos va a hablar sobre esa red de curas que tenía para el Marqués de Cerralbo, para que a través del obispo de Sigüenza enterarse de lo que iba apareciendo, y en segundo lugar, la que tendrá lugar pues para hablarnos de este padre e hija, Juan y Encarnación Cabré, que tanto hicieron por arqueología en unos tiempos en los que la arqueología estaba en mantillas. Recordamos fechas y horas y con eso ya terminamos. 15 de noviembre, Pioneros de la Arqueología en Guadalajara, Salón de Actos del Museo de Guadalajara, 7 de la tarde. 24 de noviembre, la labor arqueológica de Juan y Encarnación Cabré, también en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara, a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Fernando Aguado, por este ratito que nos has dado tan instructivo, como siempre, y nos vemos por allí, por tu segunda casa, el Museo Provincial de Guadalajara, y Muchísimas departimos sobre este tema, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros.